Muy bien, voy a darle start, 30 minutos, vamos a poner 30 minutos en el reloj y de ahí, si tienen preguntas, van anotando las preguntas porque quiero responderlas. A veces se aprovecha mucho más cuando se responden las preguntas que realmente hay que el material que yo pienso que ustedes necesitan. Entonces, quiero responder las preguntas. Van anotando y al final de 30 minutos o algo así, vamos respondiendo. Quiero empezar con una introducción rapidita, no sé si va a funcionar ese clip o no, pero vamos a intentar. Ahí está, mírenlo ahí. La introducción es así, este concepto de predicación expositiva, ¿qué es y qué no es? El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con métodos. Si me pueden prender esta pantalla aquí sería buenísimo, para que no esté dando la vuelta. Gracias. Es un método, no es doctrina fundamental. Es una herramienta para nosotros poder estudiar. Lo más importante es la palabra y no tanto el método. Y ese método no es contrario a la predicación que a veces estamos acostumbrados, que es la temática, donde nosotros usamos un tema y lo vamos buscando en la escritura. Y quiero ver cómo la predicación expositiva y temática están mezcladas las dos. Andres Birch, un misionero británico que es actualmente director de la Fraternidad Misionera Europea en el Reino Unido, tiene un artículo donde él habla del valor de la predicación temática y él dice lo siguiente: ¿en qué es diferente la predicación temática de la predicación expositiva? En nada. Por lo menos debería ser así. Es verdad que existe cierta tendencia a presentar estos dos tipos de predicación, o en el caso de la escuela dominical o en la enseñanza, como dos alternativas que están enfrentadas entre sí, pero no tiene que ser así. Predicar de forma expositiva consiste en explicar y aplicar la palabra de Dios, pues toda buena predicación temática también hace eso. Explica y aplica la palabra de Dios. Toda predicación temática debería ser también una predicación expositiva, o sea, no es contraria a la temática. Algunos afirman que hay 5 tipos de predicación: la textual, donde se habla de un texto o no más de 3 versículos; la temática, cuando se elige un tema; la biográfica, que se habla de un personaje de la Biblia; la predicación ocasional, por ejemplo, un bautismo, un matrimonio; y la predicación expositiva. Pero realmente, en definitiva, solo existen 2 tipos de predicación. Solamente existen 2. Tim Keller dice lo siguiente: en definitiva, existen 2 formas básicas de predicación, expositiva y temática. A lo largo de los siglos, ambas han sido ampliamente utilizadas y ambas deben utilizarse. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, escuchen esto: Pablo hizo una exposición bíblica en una sinagoga, pero empleó la oratoria tópica sin usar las escrituras en absoluto en la plaza pública en la colina de Marte. Todos sus puntos eran verdaderamente tomados de la Biblia, pero el método de presentación era más parecido a la oratoria clásica, en la que se exponía tesis y presentaban argumentos a su favor. A juicio de Pablo, no era apropiado ofrecer una cuidadosa exposición bíblica a un público que no solo no creía en la Biblia, sino que además ignoraba profundamente incluso sus supuestos más básicos. Las ocasiones de evangelización son, pues, en un lugar en el que pueden ser apropiados mensajes cristianos más tópicos. Concluye Tim Keller: toda la predicación expositiva es parcialmente temática. Cuando uno toma un pasaje y dice, bueno, voy a predicar de 7 versículos, y tú te encuentras con un texto que dice Espíritu Santo, tú no puedes seguir hasta que tú expliques el Espíritu Santo. Entonces se convierte ahí mismo en algo temático. Y cuando tomo un tema y digo, voy a hablar del gozo, y cuando voy a explicar ese texto de Filipenses que habla del gozo, yo no puedo hacerlo sin hacer un estudio expositivo. Entonces ahí tenemos que dejar de ver la aplicación expositiva o el método expositivo como contrario al temático. Los dos se superponen. Dice Tim Keller, cuando tú llegas, tú coges un pasaje de 7 versículos, tú llegas a ese tópico, tienes que explicar ese tópico del texto. Y un sermón temático fiel a la escritura tendrá que consistir en mini exposiciones de varios textos. Es decir, los pasajes de la escritura
utilizado para completar el tema, deben explicarse dentro de su propio contexto. Para resumirlo, cuando uno toma un tópico, tiene que hacer una mini exposición de ese pasaje. No puede simplemente hablar sin hacer un exégesis de ese pasaje. Cuando tomo un pasaje que me toca, por ejemplo, hoy a la noche, Gálatas 4, 1 al 7, ustedes van a ver que cuando lleguemos a una parte que habla de redención, nos redimió de la maldición de la ley. Cuando yo llego a esa palabra redención, no puedo seguir asumiendo que ustedes saben, sino que tengo que decir algo. Entonces ahí mismo se convierte en algo tópico. Entonces las dos van de la mano. Cuando uno escuche la predicación es positiva, no, nosotros solo hacemos la tópica, realmente no es un concepto bíblico, porque las dos deberían estar. Y si yo digo, yo hago algo temático nomás, no puedo decir que traté un tópico sin hacer una exposición, una exégesis digna del pasaje. Bueno, quiero darles una definición. Aquí está. Bueno, muchas gracias. La predicación es positiva, según David Helm. David Helm escribió un libro finito llamado La predicación es positiva, lo van a ver en la bibliografía. Hay un PDF que anda por ahí, que es gratis. Después, si quieren, están interesados, hablan conmigo, yo se lo puedo conseguir. Dice así, la predicación es positiva. Ahora vamos ya que sacamos ese mito de que es contraria a la temática, vamos a meter en lleno lo que es la predicación positiva. Es la predicación poderosa que somete correctamente a la forma y el énfasis del sermón, a la forma y el énfasis del texto bíblico. A veces a nosotros, cuando preparamos un mensaje para predicar o una escuela dominical, pensamos que nos estamos sometiendo a la forma del texto, pero en realidad estamos sometiendo el texto a nuestra forma. Lo vamos a ver en detalle. Él dice, de este modo, y este concepto es muy importante, extrae del texto lo que el Espíritu Santo puso allí y no pone en el texto lo que el predicador piensa que podría estar allí. Por eso se llama expositiva. Y lo vamos a ir empacando. Quiero compartir con ustedes 3 errores que usted y yo, vos y yo, cometemos cuando predicamos. No sé si pueden pasar a la próxima diapositiva. 3 formas en que le erramos al blanco. Y aquí erramos todos. Todos nosotros, en cierta medida, cometemos 1, 2 o 3 errores de eso. La primera forma, van a ver ahí, en la pantalla, tiene que ver con esto. Esto es sacado de un libro, del libro que yo le mencioné, de David Helm, que se llama La predicación es positiva. De hecho, hay un taller que ellos hacen de todo un fin de semana, donde ellos explican y trabajan sobre eso. Entonces, yo no inventé ese gráfico, le estoy dando el crédito a la persona que lo diseñó. Este concepto es el siguiente: la contextualización significa cómo sacar aplicaciones para hoy, para Santiago, Ensanche Libertad, República Dominicana 2024. ¿Cómo yo puedo sacar aplicaciones para eso? Se llama contextualización. Hoy, nosotros, ahora. Entonces, el primer error que nosotros cometemos es el siguiente: es que empezamos el mensaje o el estudio por las aplicaciones. Ellos le llaman eso en el material, lo van a ver ahí en la pantalla, la adhesión ciega a la contextualización. Lo van a ver ahí arriba, la adhesión o la conexión ciega, o sea, yo estoy ciegamente pensando en el final del mensaje ya. Lo que yo voy a decirle para que los hermanos hagan. O sea, la contextualización, las aplicaciones están guiando mi estudio en vez del texto. Yo ya sé cómo voy a terminar, ya tengo el broche de oro, ya tengo la aplicación final, ya en mi mente. Nada más voy a ver cómo la voy a meter en el texto ahora. Eso lleva a 3 tipos de estilo de predicación y parece un poco gracioso, pero es muy cierto. Miren, la primera es la predicación impresionista. El material del libro explica que en aquel entonces estaban los pintores realistas, que ellos decían, mira, esa batería que está ahí, vamos a hacer lo más realista posible. Llegaron a ser de pintores que empezaron a pintar su versión de esa batería y se convirtieron en los impresionistas.
Ellos miraban la batería una vez y daban 10 pinceladas, mientras los realistas miraban 10 veces y daban una pincelada. Entonces, esa es la idea, que nosotros a veces, los predicadores impresionistas, miramos el texto una vez y damos 10 pinceladas de las aplicaciones, en vez de mirar el texto 10 veces y dar una pincelada en la aplicación. La segunda predicación es la que le llaman la ebria, y esa lo hablamos a la noche, cuando estábamos aquí, antes de comenzar el culto. Esa es la que el predicador ya sabe lo que va a decir, como un borracho usa imaginen una farola o una luz, un poste y una luz, y un borracho apoyado en eso. Entonces, yo ya sé lo que voy a decir, pero yo me apoyo en el texto para decir lo que yo quiero decir. Es como la persona que está apoyada en algo. Imponemos nuestras más profundas pasiones, planes, perspectivas sobre el texto, y entonces se convierte, en vez de una exégesis, en lo que se llama una eisegesis. Déjenme explicar eso otra vez. La palabra expositiva, cuando ustedes miran el señal que dice exit, salida, tiene que ver con sacar, no exponer. Exégesis, que es sacar del texto lo que está ahí para guiar a la gente, se convierte en una eisegesis. Eis es la preposición que una de las definiciones significa en, dentro. Entonces yo pongo en el texto lo que yo quiero poner. Esa es la predicación ebria. Tal vez, escuchen esto, tengas posturas doctrinales muy fuertes. Algún hermano, alguna persona dice, no, a mí la doctrina más importante para mí es esta. O tengo, por ejemplo, posturas, filosofía del ministerio, soluciones políticas, sociales, terapéuticas. A veces la persona es un profesional y trae de su área de expertise o su área de dominio y mete esas ideas en el texto, diciendo, los hermanos tienen que saber eso, pero voy a usar ese texto porque más o menos habla de lo mismo. Después, por último, está la predicación inspirada. Rápidamente, esta la voy a decir rápidamente, que es la que los maestros de la Biblia dicen, el Señor me dijo. Entonces yo cambio lo que dijo el Señor por lo que el Señor me dijo. No, yo estaba leyendo ese pasaje de Moisés y el Señor me dijo eso. Entonces eso es la interpretación que va y lo hago como doctrina. Esta predicación sustituye la investigación por la intuición. Es como la experiencia religiosa, y hay una denominación que es muy característica por esa, si ustedes saben lo que quiero decir. Es algo similar a la impresionista, que no mira mucho el texto, es que va inventando, pero tiene una idea de piedad. No, el Señor me reveló esto específico y de este pasaje, y esto es el significado que va, y nadie lo sabía. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a estas tres formas a que nosotros le erramos el blanco? A veces venimos, tenemos que predicar el sábado, el domingo, venimos el viernes a la noche explotado y decimos, bueno, ya voy a hablar de la ansiedad. Entonces, miro un texto, no estén ansiosos, sino oren en todo, en Filipenses 4, y mire ese texto y doy 10 pinceladas. Y realmente no le estoy diciendo a la gente lo que dice el texto. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la solución a la predicación ebria, donde ya yo tengo decidido la postura que yo quiero decir y siempre la repito en mis mensajes? Cada vez ese hermano siempre predica de lo mismo, siempre menciona la cuestión de, no sé, de la seguridad de salvación o del servicio, del compromiso. Yo voy siempre hablando de lo mismo porque eso es importante para mí, lo voy poniendo, no importa el pasaje que yo predique, siempre aplico lo mismo. ¿Cuál es la solución para la predicación inspirada, en donde yo le pongo el significado subjetivo al texto? Bueno,
La solución es lo que llamamos la exégesis. Es un proceso de 3 partes. Vamos a ver la primera antes de ese break y después vamos a ver las otras dos. La primera se llama exégesis, que tiene que ver con sacar de o guiar fuera. Esa es la definición más técnica de exégesis. Tiene como una preposición que es sacar, y la otra parte de la palabra en griego tiene que ver como guiar, como guiar a las personas o como guiar algo fuera. O sea, hay algo dentro de una caja y yo lo voy guiando fuera de esa caja, lo voy sacando, pero ya estaba ahí, entonces yo lo guío fuera de esa caja. Un predicador fiel inicia el proceso de preparación del sermón prestando atención a la audiencia original del texto y los propósitos del texto para aquellos lectores. Lo van a ver ahí en la pantalla, ese gráfico, lo pueden ir dibujando. El libro o el PDF que está disponible habla de eso. Nuestra primera preocupación no es los hermanos a los que le voy a predicar el domingo. La primera preocupación es esa carta de Romanos o de Gálatas no fue escrita para nosotros, fue escrita para unos hermanos que tenían una situación y yo debo saber cuál era esa situación para ver el significado de esa carta. Y luego de ahí sigo con el proceso. Entonces yo empiezo pensando a quién se escribió esto y por qué se escribió. Para después al final, vamos a ver al final la contextualización, van a ver ahí en la pantalla esa frase, es una muy buena pareja de baile. No estamos promoviendo el baile, sino ese es el concepto que queremos entender, pero nunca debemos permitirle llevar la iniciativa. Esa es una cosa bien práctica que podemos llevarnos hoy. No empecemos el sermón ya pensando en las aplicaciones finales. Yo le voy a decir por experiencia personal, con mucha humildad, yo hice mucho eso, muchas veces. Me equivoqué muchas veces. Donde yo ya tenía todo el muñeco armado, decía, no, yo estoy seguro que el texto habla de eso. O me lo enseñaron en el seminario, o leí en un libro, o escuché a fulano. Solo porque uno escuchó a fulano no significa que el texto diga eso. Ni siquiera, yo espero que cuando yo hoy a la noche comparta de Gálatas 4:1-7, ustedes vayan y vean si esas cosas eran así. No lo asuman porque lo dijo Rodrigo, lo dijo Giovanni, lo dijo otra persona. O sea, realmente nosotros, recuerden, nosotros somos lo que ellos llaman, estamos haciendo teología bajo el efecto noético del pecado. Imperfecto. La verdad de Dios es infalible, pero nosotros somos falibles. La comunicación de la revelación solo fue infalible en la verdad y en el método con los apóstoles que escribieron las Escrituras. Todo lo que nosotros, las predicaciones que nosotros hacemos, la palabra es inspirada, pero nosotros podemos cometer errores. Nosotros somos falibles. Entonces, yo muchas veces ya tenía la aplicación armada, llegaba el texto y el Señor me decía, eso no es lo que el texto dice. Y ahí yo tenía una lucha, o seguía con la predicación ebria, o me sometía al texto. Hasta que uno no entiende que mi trabajo no es impresionar, no es dar mis ideas, sino es predicar el texto, nada de esto va a servir. Si mi meta es transmitir mis ideas y que la gente me diga, hermano, qué bueno, lo que sea, nada de esto va a servir. Cuando mi gozo y mi meta personal es, aunque nadie me diga nada, porque recuerden, cuando Pablo predicó en Atenas y comenzó con la creación, ¿qué dijo la gente? Ya te oiremos acerca de eso, palabrero. A veces es más fácil una predicación impresionista que la gente responde rápido que una predicación expositiva, donde la gente dice, no hubo feedback. Pero nuestra responsabilidad no es que la gente nos diga el feedback, es predicar el texto. Ahora, hablemos de la exégesis. En primer lugar, van a ver ahí en la pantalla, entonces, ya que dejamos bien claro, empezar con el público original, no con el público de ahora.
tiene cuatro pasos. Primero, obviamente, oración. No voy a gastar mucho tiempo aquí, porque yo asumo que si ustedes están cogiendo ese taller, son líderes, entienden la prioridad de la oración, preguntando. A veces, en una conferencia que se hizo hace poco en Santo Domingo, se habló de la oración y Bert Parsons decía, mis oraciones no son largas, son cortas, pero constantes durante el día. ¿Oyeron ese dicho que dice, sin prisa pero sin pausa? Vamos, 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 vamos. No hay que apurarse, pero no hay que parar. Así es la oración, sin prisa pero sin pausa. A veces uno llega al texto, a veces mi oración es corta y yo digo, Señor, ayúdame a no decir nada que tú no quieres que yo diga. Y quita de la mente de las personas algo que yo dije que el Espíritu Santo no puso allí. A veces puede ser tan corta como eso, Señor, vacíame de mí mismo. Empezamos con eso, pidiéndole a Dios que nos ayude a decir que no a esa tentación de decir lo que yo quiero y no lo que dice la Escritura. Segundo, le damos el control al contexto bíblico. Al llegar al trabajo, es útil pensar en dos tipos de contexto. El contexto histórico, el contexto literario. El contexto histórico son las circunstancias o la situación que impulsó el texto. Eso puede exigir entender un poco cuál es el problema en la iglesia, cuál es el problema en la ciudad, en la zona. Quizás tendrá que estudiar comentarios y otros recursos para ver qué es lo que estaba pasando alrededor de ese texto. Y te voy a decir la verdad, a mí no me gusta esta parte. Yo quiero ir directo al texto. Pero he aprendido que cuanto más tiempo paso en ese contexto, más cosas salen a la luz. Porque hay una razón por la cual Pablo escribió esto, por algo que está pasando. Y cuando yo entiendo la situación, más hace sentido lo que él está diciendo. Después tenemos el contexto literario. Simplemente lo que está alrededor de tu texto. Hoy en la noche, cuando estudiemos Gálatas, van a ver un ejemplo de esto, porque el texto tiene un contexto inmediato que realmente explica y prepara lo que se va a decir. A veces, hermano, la solución o la idea principal está en el contexto literario inmediato del pasaje. Un ejemplo. Y ese ejemplo, ese error lo cometí yo, también lo dice el autor del libro, que él predicó muchas veces en muchas bodas. Ustedes saben que en Estados Unidos nosotros los pastores tenemos el privilegio de casar a las personas legalmente. Entonces, si alguno aquí está buscando a alguien para que lo case legalmente, puede venir a hablar conmigo. Nosotros casamos, ponemos el papel en el correo con un sello y están casados. No tienen que ir a ningún lugar, a ningún sitio. Entonces, ¿qué pasa? 1 Corintios 13 es un pasaje que se usa mucho en las bodas. Pero 1 Corintios 13 habla del matrimonio. ¿Realmente habla del amor? Si habla del amor, pero habla del amor matrimonial. La realidad es que no. Y la respuesta es muy sencilla. Si miramos la sección entera, capítulo 12 y 14, capítulo 12 habla de la distribución de los dones. Capítulo 14, la función, cómo van a funcionar en la iglesia. Y el 13 habla del amor en el uso de los dones. Si miráramos simplemente el capítulo anterior y posterior, nos daríamos cuenta. Ahora, si queremos un pasaje de casamiento en 1 Corintios, ¿dónde está? 1 Corintios 7. El que se casa tiene aflicción. Pero ese pasaje no da para predicar en la boda. Pero ese es el que va. O sea, realmente, ese es el pasaje que habla de la relación matrimonial y los conflictos, y la soltería y todo lo demás. Y el autor del libro, y yo mismo, lo he hecho. No, pero 1 Corintios 13 dice bonito, entonces, ¿qué hago? Yo quiero hablar del amor. Aquí habla del amor, vamos a ese. Entonces, ¿ven los errores que podemos cometer? Damos control al contexto bíblico. Aquí para pasar a la tercera parte es la siguiente.
La enseñanza es la siguiente. A ninguno nos gusta estudiar toda la historia, quizás a ti te gusta. Cuanto más averiguamos lo que está alrededor del pasaje, más sentido hace lo que está en ese pasaje. Entonces, seamos diligentes en ver el contexto histórico y preguntarnos cómo está conectada esa parte con el resto del libro. Ahora, la tercera, aquí vamos a hacer algo un poquito más práctico. Habla de la línea melódica del texto. Escuchar la línea melódica del texto me permite ver, o del libro o del capítulo, me permite ver cuál es el pensamiento principal que tiene ese autor. Ahora, en algunos libros es más difícil que otros, porque no todo el mundo tiene una línea melódica organizada como el apóstol Pablo. Las cartas de Pablo tienen un tema y él termina, concluimos pues, y se acabó. Y ahora, por esto, pasamos a lo siguiente. Romanos 12. Así que, hermanos, por la misericordia de Dios, presentemos nuestro cuerpo. Hablemos del sacrificio ahora. Ya hablé de la misericordia, hablemos de esto. Pero Santiago y Pedro tienen una mente más circular. Pedro te habla del sufrimiento en todos los capítulos de 1 Pedro. Santiago habla de las pruebas, de la lengua, más como un blog, más como circular. Entonces, algunos libros son más difíciles, pero la idea es la siguiente. Dijo Lucas, Dick Lucas dijo así: cada libro tiene una línea melódica, una esencia que informa acerca de lo que trata el libro, y cada pasaje en el libro entonces servirá a esa línea melódica. ¿Cuáles son los beneficios de pensar así? Si sabemos de qué trata el libro entero, podemos manejar mejor cada pasaje individual. Si usamos la línea melódica en nuestra predicación, nuestra gente aprenderá poco a poco de qué trata el libro, incluso si no recuerda los sermones individuales. ¿Cómo encontrarla? Bueno, hay que usar intuitivamente diferentes estrategias para encontrar. En primer lugar, hay que leer de principio a final, buscar palabras, conceptos, frases importantes que se repiten, declaraciones de propósito. Lo vamos a hacer juntos en un pasaje, pero déjenme pasar a la parte 4. Observa la estructura y el énfasis. Van a ver ahí en el PowerPoint un gráfico que habla de la estructura y el énfasis. Esto ayuda mucho. Cuando pensamos en la línea melódica, pensamos en la médula. ¿Cuál es la médula del pasaje? ¿Cuál es la parte central? ¿Y cuáles son los brazos? ¿Cuáles son los brazos? ¿Cuáles son las cosas que se desprenden de esa línea principal? ¿Cuáles son los huesos? ¿Cuál es la parte principal de eso? Para encontrar esa estructura, debemos preguntarnos lo siguiente. En primer lugar, va a aparecer ahí qué tipo de literatura está estudiando. No voy a pasar mucho tiempo aquí porque eso muchos lo manejan, pero sí es importante preguntar, ¿es un discurso, una narrativa, una poesía? De acuerdo a eso, la estructura va a ser diferente. Después, algo simple y básico es así: leer varias veces el texto. Recuerden, 10 miradas, una pincelada. No una mirada y 10 pinceladas, sino leer varias veces el texto. Identificar frases, palabras, ideas que se repiten. Por eso el autor lo está repitiendo, porque eso te va a decir cuál es la línea melódica, qué es lo principal que quiere decir, y palabras claves, y esto lo uso mucho yo, palabras de transición. Así que, por lo tanto, porque eso va a ir marcando la médula y los brazos, las partes principales. Bueno, antes de tomar el break que tenemos, quiero que veamos un ejemplo. Vayamos a 1 Pedro. Pensando en esa idea de la médula y de los huesos, pensando en la idea del exégesis, empezando con el versículo 13. ¿Cómo estamos con el video? ¿Bien? Okay. 1 Pedro 2:13. Dice así. Y quiero que vayan a ver si podemos hacer un ejercicio rapidito juntos, identificando palabras claves, palabras repetidas, y a ver si vemos cuál es la médula y cuáles son los brazos.
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior y a los gobernantes o gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos a todo, con todo respeto a vuestros amos, no solamente en los buenos y afables. Hay una palabra que se repitió 2 veces ya que la tendría que ir marcando. Sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece la aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nuestros pecados, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vamos hasta el versículo 7. Vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno y el corazón, el de lo incorruptible ornato de un espíritu amable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Por qué? Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor ninguna amenaza. Cuando estudiamos el contexto de Pedro, vemos que Pedro escribe animando en el medio del sufrimiento. ¿Qué ustedes creen de la sesión 2.13 al 3.7, cuál es la médula principal, el tema dominante que está en la mente de Pedro? Una palabra que se repitió 4 veces. Ahora, algunos ya lo sabían de antes o lo pudo ver ahora. ¿Cuántos lo pudieron ver ahora cuando lo leímos? Levante la mano, a ver. ¿O ya lo sabían de antes? ¿Era? Pero cerramos, colgamos los mates y nos vamos entonces. Pero al leerlo, nos damos cuenta que Pedro esa es una sección que va del 2.13 al 4.11. Pedro está hablando de la conducta. Pedro tiene una mente más circular y él vuelve varias veces a la sujeción, al sufrimiento, a la sujeción al sufrimiento. Pero vemos aquí que Pedro empieza hablando de la sujeción en primer lugar al gobierno. Él dice, someteos, verso 13, a toda institución humana. Y lo desarrolla. Luego él pasa al empleador. Habla de la sujeción al empleador, a vuestros amos. Luego él habla de la sumisión del cónyuge, de la esposa. Entonces, la médula en esta sección es la sujeción. ¿Cuáles son los brazos? Sujeción al gobierno, sujeción al empleador, la sujeción de la mujer. Entonces, si nos tocara hablar de ese pasaje, diríamos eso. Diríamos, en esta sección, la médula, la línea melódica es la sujeción. Uno de los brazos es la sujeción al gobierno, otro brazo es la sujeción al trabajador, el otro brazo es la sujeción de la mujer al esposo. En esta mañana vamos a hablar de uno de esos brazos, la sujeción al gobierno. Lo desarrollo y ya el pasaje está en su contexto. Entonces, eso es lo que decimos cuando decimos encontrar la estructura del texto. Entonces, los otros 2 brazos los dejo para el domingo que viene,
o lo dejo para otro momento, pero ya la gente sabe que yo estoy hablando de un brazo, de una médula, y no haciendo ese pasaje desconectado. Como hoy hablemos de la sujeción y eso está en el aire, no está en el aire. Es un brazo conectado a una médula. ¿Se entiende la idea? Bueno, aquí vamos a tomar una pausa para preguntas y después vamos a seguir. Preguntas de lo que hemos hablado. Cualquier pregunta, no hay pregunta que no sea significante. No sé. Yo voy a ver algún pasaje donde la estructura no necesariamente sea la palabra que se repite. Quizás el mismo contexto me está diciendo que el tema predominante no necesariamente va a ser eso, sino que el autor está diciendo otra cosa. ¿Cómo podemos identificar eso? ¿Cómo podemos identificar cuando no hay palabras? Bueno, yo creo que, porque nosotros yo hice un muestreo, un sondeo de un sector de la carta. Entonces, asumiendo que ya nosotros hicimos el contexto histórico, que yo leí que había una persecución, que había sufrimiento y que Pedro está escribiendo para entonces yo cuando no es tan claro las palabras claves, las divisiones así, por ejemplo, si no apareció 4 veces someterse, ¿cómo yo me doy cuenta que eso es un brazo? Porque aquí, ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? En ese caso se hace más difícil, pero yo volvería a la médula principal del libro. ¿Cuál es la médula principal del libro? Sufrimiento. O sea, la médula principal, la línea melódica del libro sería el sufrimiento. De ahí podríamos sacar una subsección que es la sumisión bajo el sufrimiento. Entonces ahí yo veo que esa sección, o esa sección de la médula, es la sumisión. Tiene 4 bracitos. Gobierno, o 3. Gobierno, cuando no está tan claro, yo volvería y me sometería a la línea melódica del libro y diría, por ejemplo, Primera Pedro está hablando del sufrimiento, de la fidelidad ante el sufrimiento, el fuego de la prueba ante la venida de Cristo. Y aquí en este texto vamos a ver un subtópico relacionado con eso. Vamos a hablar de lo que es vamos a hablar de 1 Pedro 5, vamos a hablar de cómo los pastores van a ayudar a la iglesia a pasar por ese sufrimiento hasta que Cristo venga. Porque el pasaje de los ancianos en 1 Pedro 5 empieza así, ya como una conclusión de Pedro, diciendo, bueno, ya les hablé a ustedes ahora en la vida cívica, déjenme hablar de los ancianos ahora, y ustedes, mientras ellos viven en el mundo, hagan esto. Entonces ahí yo me sometería y diría, hoy vamos a hablar de la responsabilidad de los ancianos, y eso está conectado con la médula principal, que es el sufrimiento. Mientras ustedes van y sufren, los ancianos son encargados de hacer esto. O sea, la respuesta sería, yo volvería a la médula principal del libro, si esa sección no está muy clara. Es lo mismo que el pasaje citante ahorita, 1 Corintios 13. Exacto. Realmente la carta de 1 Corintios no era de eso, específicamente tratado, sino de los desórdenes que había. Había divisiones, los hermanos llevaban a juicio a los otros hermanos, había inmoralidad sexual, había problemas con los matrimonios, sacrificaban a los ídolos. Luego comienza el orden interno de los cultos de la iglesia. Exacto. Posteriormente los dones espirituales. Había un desorden en la aplicación de los órdenes, de los dones espirituales. Entonces, la médula no es yo decir, déjame cogerte el pasaje de 1 Corintios 13 que habla del amor, pues, esta es mi médula, porque se repite mucho el amor. Exacto. Pues, por eso hice la pregunta. Sí, y cuando uno mira 1 Corintios 12, 13 y 14, uno ve que se repite dones. Entonces ahí dones me daría
la médula de ese sector. Exacto, de ese sector. Entonces, hay una línea melódica en el libro, ¿no? O sea, una cosa es quizás yo lo usé intercambiable. La línea melódica, yo no soy muy músico, mi esposa es más música que yo, pero entiendo que hay una melodía principal en la canción, ¿no? que lleva la canción entera, y pueden haber armonías que van al lado, arriba, abajo. La línea melódica del libro es esa línea que tú escuchas en la canción y te acuerdas siempre. Y todo lo que se haga, arriba o abajo, va acompañando eso hasta el final, pero no es la línea principal. Entonces la línea principal de Corintios llevaría el desorden en la iglesia, el desorden en la iglesia. Uno de esos desórdenes es los dones, en esta sección del 12, 13 y 14. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque, bueno, vimos que Pablo empezó hablando de los dones en la 12, siguió hablando de los dones en la 13 y continuó hablando en el 14. Entonces, la médula de ese sector sería los dones, ¿no es cierto? Pero ese dones está conectado con la médula general o la línea melódica del libro, que es el desorden. Entonces, cuando lo presentamos, decimos, en este libro, que tiene como tema principal los desórdenes en la iglesia, uno de esos desórdenes es el desorden de los dones, que está en el 12, 13 y 14. Ahora, dentro de esta sección hay un subtema o una submédula que es el uso de los dones. Yo lo conecté con la principal y ahora usé aquí la distribución, el amor y el uso de los dones. Entonces ahí explico 1 Corintios 13. Sí, en ese sector sería la repetición de los dones, me daría la línea de ese sector. Vamos allá. Ok, entonces eso sería para encontrar la línea de la médula en una parte específica, pero por ejemplo, para una persona que no es muy experto, ¿cómo encuentra cuál es la línea principal de un libro de la Biblia? Muy bien. Hay varios recursos que uno puede utilizar. Bueno, yo te digo cómo yo lo hago. Eso depende mucho de los comentarios que tú consultas y de los autores que tú escuchas, porque tú vas a un libro y un autor te dice que es una cosa y el otro te va a decir que es otra. Entonces ahí va a depender mucho de la línea, a veces la línea doctrinal que uno va y de los comentarios que uno usa, porque los comentarios son herramientas. Entonces si uno dice, no, yo sigo a fulano, para ti va a ser lo que fulano dice. Si tú quieres descubrir por tu propio medio, tú tienes que leer un comentario, un recurso que te diga simplemente el contexto histórico, sin que él te diga cuál es el tópico de la carta, que tú lo tienes que descubrir. Entonces, en Corinto hay hechos que no tienen nada que ver con la teología. Había un puerto, era una ciudad multiétnica, había esto, había lo otro, había adoración a tal Dios. Entonces, identifica todo lo que tú puedas del contexto histórico. Después tú vas a la carta y tú haces el trabajo de hacer ese exégesis en toda la carta. Y viendo, bueno, cuáles son los conceptos que se repiten. Corrección, miro, como dijo Emanuel, aquí habla de división, aquí habla de que no entendían que los siervos eran solo siervos porque querían dividirse, habla de inmoralidad, habla de problemas en el matrimonio, habla de problemas con los dones, habla de pila de problemas. Entonces tú mira y dice, ¿cuál es el tópico? A veces hay dos que une todos esos puntos que yo veo: división, inmoralidad, desorden, uso de los dones. ¿Cuál es el tema central que es común, el denominador común de todas esas cosas? Y sería en ese caso el desorden en la iglesia. Entonces es un trabajo arduo hacer eso, ver el tema de la carta. A veces hay personas que dicen, mira, yo consulto no sé, 4 o 5 comentarios, o 10 o 15 comentarios, y voy viendo, yo creo que es eso, y lo voy chequeando para ver si yo estoy en lo correcto, porque también, como alguien dijo, el que no usa otros cerebros no tiene cerebro. Entonces, ya se inventó la rueda, y también yo quiero
consultar, material de consulta, yo puedo, para asegurarme que yo no estoy yéndome para otro lado también. Creo que esta parte de también es importante, las diferentes reacciones químicas, y los lugares de mayor uso. Sí, siempre es bueno, tú dices las traducciones. Sí, siempre, bueno, ahí ya nos metemos en una cuestión más que a veces tiene que ver con la filosofía de la iglesia. En mi iglesia, por ejemplo, hay solo 3 versiones que son aprobadas. No se puede predicar en ninguna otra cosa de eso, porque hay todo, yo no soy un experto en traducciones, por ahí quizás pueden hablar con Juan José, que está aquí. Hay traducciones que son más pegadas al texto, algunas que son más dinámicas, y todas tienen su utilidad, pero a veces hay que entender cuál es la idiosincrasia del lugar. Yo uso generalmente 2 o 3 versiones. ¿Cuáles son las que usan? En mi iglesia se usa KJV, King James Version, ESV y la Biblia de las Américas, lo que sería la Biblia de las Américas aquí. Esas 3. La gente puede usar la que ellos quieran, pero para predicar solo esas 3. Pero que para hacerla corta, es bueno, lo ideal sería consultar a las fuentes, a los originales y ver cosas y consultar 2 o 3, pero no marearse mucho con eso. Cuando comenzamos, se habló de que hay 2 tipos de predicación, la temática y la expositiva. Ajá. Entonces yo me quedé medio corto con los 2 temas, porque por ejemplo aquí dice, si tienes un texto para hacer una predicación expositiva, tendrás que explicar cierto, y hay una raya dentro del texto, más abajo. Si tomamos varios textos para hacer una predicación temática, entonces ahí también me quedé como que no sé la respuesta a esas 2 preguntas. Okay. ¿Cuál es la temática y cuál es el positivo? Ok, vamos a responderla cuando volvemos, porque ya el break, me están diciendo que el break ya está. Así que bueno, cogemos un break y la respondemos a la vuelta. Vale.